Buen día. A continuación, el grupo 5, conformado por Alexandra, Bianca, Josué, Rosa y mi persona, Giovanna, vamos a exponer acerca de los tipos de contrato, las modalidades, los riesgos laborales y sus normativas preventivas en Ecuador. A continuación se explican tres tipos de contrato. El contrato individual, que es cuando el empleador y el trabajador llegan a un acuerdo donde el trabajador ofrece sus servicios de manera lícita y a cambio el trabajador le da una remuneración conforme a la ley. El contrato a plazo fijo ofrece mayor estabilidad, pues es una modalidad similar al contrato indefinido y permite un periodo de prueba de hasta 90 días, donde cualquiera de las dos partes puede dar por terminada la relación laboral. El contrato eventual se utiliza para reemplazos o aumentos temporales de trabajo. Una modalidad contractual, el teletrabajo como modalidad actual, es en la que el trabajador realiza sus actividades fuera de la empresa usando herramientas tecnológicas para comunicarse. Quienes teletrabajan mantienen los mismos derechos y remuneraciones que cualquier trabajador. Existen varias modalidades: autónoma, móvil, parcial y ocasional, según el lugar y la frecuencia con la que se trabaja desde casa. Además, tiene derecho a desconexión por lo menos de 12 horas al día, y no puede ser contactado durante vacaciones o permisos. Toda empresa que utilice esta modalidad debe notificarla a la autoridad laboral correspondiente. Un riesgo laboral frecuente en Ecuador y su normativa preventiva aplicable. En Ecuador, el empleador debe garantizar el bienestar y la protección de sus trabajadores, cumpliendo con el pago de salario acordado y la afiliación al IES para cubrir accidentes y enfermedades laborales, siendo las caídas uno de los riesgos más comunes. De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 2393, también debe mantener en buen estado las máquinas e instalaciones, brindar equipos de protección gratuitos, capacitar al personal, permitir inspecciones y reportar de inmediato cualquier accidente o enfermedad. Según el Código del Trabajo, si el trabajador sufre un daño y no recibe cobertura del IES, el empleador está obligado a indemnizarlo. Bien, siguiendo con la presentación a continuación, me corresponde explicar el cuadro comparativo entre los distintos contratos y modalidades laborales para comprender cómo se aplican y en qué se diferencian. La definición. Un contrato es un acuerdo legal entre un empleador y un trabajador donde se establecen derechos, obligaciones y condiciones de trabajo. En modalidades, esta es una forma específica de ejecutar u organizar la relación laboral dentro de un contrato, por ejemplo, el teletrabajo juvenil, productivo, eventual, ocasional o de temporada. La duración del trabajo más estabilidad laboral. En un contrato puede ser indefinido, temporal por obra, ocasional, eventual, entre otros. La ocasional depende del tipo elegido y en modalidades depende del tipo de modalidad. Algunas con estacionales, por ejemplo el turístico, flexibles, que puede ser el emprendimiento, u orientadas a grupos juveniles, no siempre garantizan estabilidad permanente. Jornada de trabajo. El contrato son 8 horas diarias, 40 semanales, salvo acuerdos especiales. En modalidad puede variar según la modalidad, teletrabajo parcial, jornada flexible productiva o de temporada. En remuneración está basado en un sueldo jornal, participación o destajo. No puede ser inferior al sueldo básico unificado. En modalidad pueden incluirse incrementos del 35% en contratos eventuales u ocasionales o condiciones especiales como el aporte estatal en contrato juvenil. En beneficios laborales, el contrato tiene IES, vacaciones, décimos, utilidades según corresponda. Y en modalidad deben respetarse absolutamente todos los beneficios, aunque algunas modalidades agregan beneficios adicionales o excepciones. Terminación del contrato. En contrato sigue los procedimientos legales, visto bueno, desahucio, despido o mutuo acuerdo. Y en modalidad, esto depende de la modalidad. Por ejemplo, en temporada es obligación el llamado. En teletrabajo requiere acuerdo y en juvenil no puede usarse para reemplazar personal estable. En obligaciones del empleador en contrato está pagar una remuneración, afiliar, garantizar seguridad, el cumplimiento de la jornada y respetar sus derechos. Y en modalidad, además de las obligaciones básicas, debe cumplir ciertos requisitos adicionales según la modalidad, por ejemplo, registrar el teletrabajo, justificar la temporada y cumplir un cupo juvenil. En ventajas. En modalidad está la formalidad y seguridad jurídica, también la protección legal para ambas partes, la estabilidad laboral y la claridad en obligaciones y funciones. En modalidad está la rigidez para hacer cambios, costos de terminación y mayor responsabilidad.
Desventajas. El contrato. Existe la flexibilidad. Cada modalidad se adapta a necesidades específicas. También permite contratar según la duración del proyecto sin compromiso a largo plazo. Y en modalidad existe menor estabilidad laboral para el trabajador en contratos por tiempo definido o por obra. También el riesgo de mal uso. Si el empleador usa mal esta modalidad inadecuada puede generar sanciones. Hola, mi nombre es Rosa y voy a hablar un poco de un caso de un incumplimiento laboral. En Ecuador, para una persona ingresar a trabajar, lo hace firmando un contrato de trabajo. ¿Qué es esto? Es un acuerdo mediante el cual se establecen todas las condiciones bajo las cuales va a desempeñar las funciones encomendadas. Y también este documento asegura la protección de los derechos y deberes que tiene tanto el empleado como el empleador. El Código Laboral y el Ministerio de Trabajo son los que dictan las normas bajo las cuales se rigen los contratos. Y a través de esto se accede a varios beneficios de ley, como por ejemplo la afiliación al IES, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué pasa cuando existe un incumplimiento laboral? En este caso, vamos a hablar acerca de María. Ella es una persona que necesita trabajar e ingresa a hacerlo en un call center. Trabaja, desempeña sus funciones durante 4 meses, lo hace de una buena forma y resulta que para ella todo está bien, recibe su sueldo con el descuento respectivo de lo que implica el seguro social. Por eso ella se siente con la seguridad de poder llamar a poder acceder a una cita médica. Cuando lo hace, se lleva la gran sorpresa de que no está afiliada, de que su empleador, tal vez por abaratar costos, no lo hizo. Sin embargo, de su rol mensual de pagos le estaba descontando todo el dinero. ¿Qué es lo que hizo el empleador? Está vulnerando totalmente los derechos que tiene a la salud, a la protección laboral, a la seguridad social, tal vez por abaratar los costos, y esto implica una sanción grave, una violación grave, según el Código de Trabajo en su artículo 42 y la Ley de Seguridad Social. Esto no es algo que se queda así, esto trae consecuencias para el empleador y pueden ser sanciones administrativas y económicas, el pago retroactivo de todos los aportes y también multas. Todo esto hace que haya desconfianza hacia la empresa y requiere la intervención del Ministerio de Trabajo y también del IES. ¿Cómo podemos prevenir estas situaciones? Con capacitaciones obligatorias para empleadores y una mayor fiscalización, un mayor control para poder asegurar que se cumplan las leyes laborales establecidas, como ya lo habíamos dicho antes, por el Código de Trabajo en su artículo 42 y por la Ley de Seguridad Social. Todos hemos escuchado hablar sobre las utilidades. Pero bien, ¿sabes tú qué son, de dónde provienen y cómo se calculan y cómo se cancelan? Pues en nuestra legislación nos indican que el 15% de las utilidades que genere cualquier empresa tiene que ser cancelado a sus trabajadores y se distribuye el 10% para trabajadores directos y el 5% para sus cargas familiares. En el Ecuador, estos valores tienen que ser cancelados hasta el mes de abril. Como ejemplo de cálculo de estos valores, vamos a poner de ejemplo a las utilidades de Textiles del Pacífico, de los cuales nos indican que tuvieron una utilidad anual de $60,000, de los cuales calculamos el 15%, que nos da un valor de $9,000, de los cuales $6,000 corresponde a sus trabajadores directos y $3,000 para sus cargas. Una vez que ya contamos con los valores a distribuir, vamos a proceder a seguir el siguiente cálculo, para el cual necesitamos la nómina de trabajadores y los días que ha laborado cada trabajador. Una vez que tenemos este dato, sumamos el total de días trabajados. En este caso nos da 2,110. Las utilidades a repartir son $6,000, lo que procedemos es a dividir los $6,000 para los 2,110 días, que nos da un coeficiente del 2,8436% para cada trabajador.
Una vez que obtenemos este coeficiente, procedemos a multiplicarlo por los días trabajados y esto nos da el valor exacto a cancelar de cada empleado. Para estar seguros que el cálculo fue correcto, la suma de todos estos valores nos tiene que dar los $6,000 como es en este caso. Para el cálculo del valor a cancelar por cargas familiares, lo que nos corresponde es multiplicar los días trabajados por el número de cargas. Una vez que tenemos este total, en este caso nos da 3,825. Las utilidades a repartir en este caso son de $3,000. Lo que procedemos es a dividir los $3,000 para los 3,825 días, que nos da un coeficiente de 0,7843 para cada empleado. Este coeficiente multiplicado por los días de trabajo nos dan el total de el valor que tenemos que cancelar por cargas familiares. Y de igual manera, para comprobar que el cálculo es correcto, procedemos a hacer la sumatoria y verificar que nos dé los $3,000. Una vez que ya contamos con los dos cálculos, lo que procedemos es a sumar el valor a cancelar por el 10% más el valor a cancelar del 5% y tenemos nuestro valor total a cancelar a cada trabajador. Este es el proceso que deben realizar todas las empresas. Para este ejercicio práctico vamos a tener de ejemplo los valores que percibe la señora María Fernanda López, trabajadora como asistente administrativa en servicios integrales, cuyo sueldo es de $1,200. La persona ha generado horas suplementarias, mismas que se calculan con el valor de su sueldo dividido para 240 horas, que nos da un valor de $5 la hora. Con un recargo del 50% nos da un valor de $7.50 por hora, multiplicado por 10 horas extras que ha realizado, $75. También tiene horas extraordinarias, que para sacar el valor de estas tenemos que hacer el mismo procedimiento, dividir el sueldo para las 240 horas, que nos da de igual manera $5. Esto con el recargo del 100% son $10 el valor hora, multiplicados por 12 horas nos da un valor de $120. También aquí nos indica que la señora percibe su 13ª remuneración de manera directa en error, valor que se calcula sumando todo lo ganado entre su sueldo y horas extraordinarias dividido para 12. En este caso es 116,25. También percibe en su rol de manera directa sus fondos de reserva, que esto de igual manera se suma todo lo ganado entre sueldo y horas extraordinarias multiplicado por el 8.33%. Una vez que tenemos todos los valores de ingresos en error, los sumamos y en este caso nos da un total de 1,627,45 en ingresos. Ahora bien, procedemos a verificar los egresos que tenemos que realizar, que principalmente es del aporte personal, que es del 9.45% y para nuestro ejemplo son 131,83. También revisamos si la persona tiene préstamos, sea en el IES o sea con la empresa, y en este caso la señora tiene un préstamo por un valor de $200 que también se lo descuenta. Adicional, por el valor que la señora percibe, también hay que hacer el cálculo del impuesto a la renta que se le debe retener. Para nuestro caso es de 5,97. De igual manera, ya que tenemos todos los valores de egresos, procedemos a sumarlos, dándonos un total de 337,80 en egresos. Una vez que tenemos los dos valores, procedemos de los ingresos a restar los egresos, dándonos un valor a total de pagar de 1,289,65 a la señora María Fernanda López. Conclusiones críticas. En primer lugar, la prevención de riesgos laborales sigue siendo un tema crítico. Aunque la ley establece que los lugares de trabajo deben cumplir con medidas de seguridad, en muchas empresas esto no se aplica de manera adecuada. Como resultado, los trabajadores continúan expuestos a accidentes, enfermedades ocupacionales o ambientes que no son realmente seguros. Esto muestra que no basta con tener normas, es necesario que se cumplen y se supervisen. Otro punto relevante es el uso de las modalidades contractuales. El Código de Trabajo ofrece varios tipos de contratos para diferentes necesidades, pero en la práctica algunos empleadores utilizan contratos temporales o eventuales con demasiada frecuencia. Esto se convierte en una forma de evitar responsabilidades como estabilidad laboral o ciertos beneficios que deberían recibir el trabajador si tuviera un contrato adecuado. También encontramos desigualdad en la aplicación de las leyes. No todos los trabajadores están registrados o formalizados, por lo que muchos quedan sin acceso a derechos básicos, como seguro de salud, afiliación o indemnizaciones. Esto genera una brecha entre quienes sí tienen respaldo legal y quienes quedan desprotegidos, lo que demuestra que se necesita un control más fuerte por parte de las instituciones. Finalmente, es evidente la falta de educación y conocimiento sobre derechos y obligaciones laborales. Tanto empleados como empleadores muchas veces no saben exactamente qué exige la ley o qué les corresponde. Esta falta de información facilita los abusos, incumplimientos y malas prácticas que se mantienen por desconocimiento o desinformación. En conjunto, estos puntos reflejan que aún es necesario reforzar la vigilancia, mejorar la educación laboral y promover el cumplimiento real de las leyes para garantizar un ambiente seguro
un ambiente de trabajo más seguro, justo y responsable para todos. Muchas gracias y esta ha sido la presentación del Grupo 5.